Ya somos 19, así que vamos a leer un poquito. Jere les va a leer un versículo que está en Génesis 1, en el inicio, porque más o menos vamos a ir hablando y detallando un poquito eso, que es cómo inicia nuestra gran guía de la vida, no solamente terrenal, sino espiritual. Así que Jere les va a leer lo que dice Génesis 1:1, exactamente. Vamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Muy bien. Bueno, así comienza el maravilloso libro que hoy tenemos y podemos compartir con la creación del Señor mismo, de Dios. Y si hay algo que en nuestro caminar fuera del Señor y por supuesto dentro del Señor, nos lleva muchas veces a contemplar sus maravillas. No solamente esperar ver esos milagros mágicos que muchos falsos cristianos esperan en cuanto a desmayar gente, y ustedes me entienden, sino que vamos caminando y notando y observando todo lo que el Señor pone a nuestra disposición para contemplar, ya sea nuestro cuerpo, o sea, estudiar un poco el cuerpo humano, que lo podés tomar para dos lugares, ¿no? O sea, envanecerte en el conocimiento del cuerpo humano, de su funcionamiento, o de enamorarte aún más de Dios y su creación. Si das un paso más, podemos ir a contemplar la tierra, como decía recién y leía Jere, ¿no? Contemplar la tierra, su funcionamiento, todo lo que contiene, cómo exactamente está creada, la atmósfera, todo lo que nos protege, el agua. Bueno, ni hablar si nos vamos un poquito más arriba, ¿no? Contemplar el cielo, no solamente de día con un sol increíble, las nubes, sino ni hablar de noche. Y todas esas estrellas que el Señor le puso para que nosotros las contemplemos, están ahí para que las admiremos. Así que, dicho un poco esto, es de lo que vamos a hablar hoy, o tratar de leer y conocer aún más a Dios. Por supuesto que me voy a quedar corto, sin duda, y va a haber un montón de versículos, porque esto da para charlar y mucho. Esto no da solamente para un estudio, sino para esas veces que nos congregamos con los hermanos y te pones a hablar y a charlar sobre Dios y se te van las horas. Creo que este estudio sería un poco para eso. Vamos a comenzar leyendo Éxodo 3, 13 y 14 exactamente. Éxodo capítulo 3, 13 y 14. Vamos a ir bastante de un lado hacia el otro de la Biblia. Como les digo siempre, de paso la conocemos toda, en su plenitud. Éxodo 3, del 13 al 14, versículos 13 y 14. Acá está Moisés, ¿no? En el momento que ve la zarza, sube, la observa, no se quema, bueno, le llama un montón de cosas la atención hasta que se pone a hablar, cuando Dios se da cuenta con quién está hablando. Bueno, llega un momento entonces que Moisés en el 13 le dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿No? A Moisés se le plantea esto, bueno, vos tenés que ir y hablar
con el pueblo de Israel. Pero él le dice, bueno, pero ¿y quién me manda? ¿Cómo le digo yo? Porque lo que estoy viendo es una zarza que me habla. ¿Qué le digo? Me habló una zarza. ¿Cómo? Entonces el Señor ahí mismo le dice lo que a nosotros nos lleva a contemplar, ¿no? Cómo Él se presenta. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y listo. Es suficiente con esa presentación. Después sigue un poquitito más, pero con esa presentación de nuestro Dios, con la primera presentación en cuanto a Génesis 1.1 que leyó Jere, y esta otra presentación de nuestro grandioso Dios, vamos a leer o vamos a intentar entender solamente cuatro atributos que tiene Dios y exclusivamente Dios. El primer atributo que tiene, o el primero no, quiero decir uno de los atributos, que es el primero que me anoté simplemente, el orden es simplemente que lo fui estudiando así nada más, es omnisciente. Omnisciente. Quiere decir que conoce todas las cosas, absolutamente. Conocimiento de ciencia, conocimiento de materia, es todo ciencia, todo materia, todo conocimiento. Ese es nuestro Dios. Y vamos a leer un poquito en el Salmo 139. Vamos a ir a Salmo 139. Exactamente del 1 al 6. Es un salmo que tiene un titulito, después lo pueden leer completo. Vamos a utilizar algunos versículos de acá. Es un salmo de David, ¿no? Dice el Salmo 139 del 1, versículo 1 al 6. Vamos a leer. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y ahí vamos a parar un poquito porque desde lejos, o sea, no tiene necesidad de estar solamente a tu lado. Él tiene un super escáner. Yo no sé si a ustedes les gusta, pero yo veo estos programas documentales porque me atraen mucho relacionado con esto. Y hay un programa que se llama de los aviones, que no me sale ahora el nombre, y tiene un super escáner que es para la gente que lleva cosas prohibidas, pero dentro de su cuerpo. ¿Cómo que se llama el documental? ¿No me sale? Alerta Aeropuerto, ahí está. Tienen un escáner que, bueno, nada, o sea, le pasan todos los controles menos ese. Bueno, Dios tiene un super escáner. Directamente nos mira y no tenemos defensa alguna. El 3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. David termina diciendo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y eso es lo que nos pasa, o por lo menos me pasa. Cuando me pongo a estudiar estas cosas, a entender un poquito más, trato de entender un poquito más, es maravilloso ir estudiando cosas que uno no estudió nunca. No sé, hoy miraba, por ejemplo, las estrellas, ¿no? O sea, estudiaba las estrellas. Dice que hay 100.000 millones de estrellas. Un número que no podría ni escribirlo. Pero 100.000 millones de estrellas y 1.000 millones de galaxias. Es lo que dicen los científicos que han descubierto. Cada estrella es 150 veces más grande que el Sol. O sea, es tomar esa dimensión, terminás diciendo lo que dice David en el 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No, o sea, puedo más o menos comprender que ahí están, pero que las creó y las formó y las puso ahí.
a una distancia en la cual tienen que estar. Esa es la parte que nos hace amarlo. Salmo 147, 5, nomás. Fíjense lo que nos dice relacionado con las estrellas. 147, son 2 páginas más allá. Salmo 147, versículos 4 y 5, dice: Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Para colmo. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Esto es un poco lo que decía Gaby el otro día en cuanto al entendimiento. Nuestro entendimiento, esto que estoy hablando y comentándoles, es finito, o sea, nos cuesta mucho entender y estudiar, y de hecho nos maravillamos hasta seguramente poco con respecto a todo lo que nos tendríamos que maravillar, el solo hecho de contemplar estas cosas, ni hablar en cuanto a su funcionamiento, el por qué están ahí, por qué mantenemos la distancia que mantenemos en la Tierra del Sol y de los demás, por qué giramos de la manera que giramos en nuestro propio eje. Después, por supuesto, que estas teorías, las cuales están aceptadas, nos dicen que toda esta maravilla fue producida por una explosión. Yo crecí en un barrio bastante pobre, no estudié mucho, pero lo único que conozco de una explosión, la verdad, es destrucción. No esta maravilla que mis ojos ven. Así que es una teoría que, por más que te sientes y te la expliquen y te la expliquen y te la expliquen, no va. No me cierra. Por ningún lado. Vamos a leer un cachito de lo que dice Job. Un poquitito antes de exactamente el libro anterior a Salmos. Job 9. Sí, Job 9. Versículo 7, y lo podemos leer hasta el 10 porque habla con todo esto, ¿no? Dice Job capítulo 9, versículo 7 al 10. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Esas son las estrellas, hermanos, lo que estábamos hablando recién. Constelaciones completas de estrellas. Las hizo Él y las puso ahí para que las contemplemos. De hecho, hasta le ha dado nombres. Y el 10 dice: Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Esta es la parte que, por lo menos, yo la agarro. Cosas incomprensibles. Me maravillo, no lo puedo llegar a comprender, pero me maravilla. Es eso, simplemente eso. De hecho, cuando dice, Él manda al sol y no sale, en Josué, estuve buscando Josué 10, hay un día que fue único, en el cual el sol se para. Dios para el sol. Y quedó ahí, durante un tiempo determinado. Pero Él lo hizo también. Hace lo que realmente quiere. Él hizo los micro células y de ahí para adelante. Y lo macro, la creación, esto que estamos hablando, desde lo más pequeño hasta lo mayor que podamos ver. Vamos a ver un cachito en Romanos. ¿Qué nos dice en cuanto a nuestra condición? Romanos 1. Romanos capítulo 1, versículos 18 y 20. Nada más, ya sobre todo los hermanos de Bahía lo conocen bastante, pero siempre es bueno recalcarlo y recordarlo. Dice:
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo esto que estamos hablando y las teorías, por ejemplo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, o sea, se ve, ¿no? Y después en el 20 sentencia y dice, esto lo dice Pablo, ¿no? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto lo dice Pablo y es muy claro en cuanto a lo que estamos hablando y intentando en cada momento de nuestro día contemplar, sea lo que sea. En este caso estamos hablando del sol, las estrellas, la luna, el mar. Es realmente increíble. Esto es su omnisciencia. Vamos a pasar a omnipresencia, que puede estar en todo lugar, cosa que por supuesto es un atributo de Él nada más. En todo lugar y en todo momento. Vamos a ir al Salmo 139. Salmo 139. Del 7 al 12 vamos a leer ahora. Salmo 139, el mismo salmo que estábamos, pero de 7 al 12. Y dice así. ¿Está bien? ¿A dónde me iré de tu presencia? Dice David. ¿Y a dónde huiré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, o sea, me agarrará tu diestra, me tomará. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. En las tinieblas, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es lo mismo, o sea, ¿viste cuando sos chico y te crees que tapándote con la sábana no te van a ver? Bueno, esto es más o menos lo mismo, esa es la descripción que toma David en este caso. Es lo mismo las tinieblas y la luz, el Señor va a estar ahí, en todo momento y en todo lugar. Vamos a leer ahí un poquitito más allá, un versículo nada más, que es en Proverbios 15:3. Proverbios 15:3, ¿lo encontraron? Dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. No solamente a los buenos, a los malos, a todos, no se le escapa absolutamente nada ni nadie, y nadie, como leíamos recién, se puede esconder de él. Nadie, absolutamente nadie. Vamos a ir a Jeremías, un poquito más allá. Está Cantares, Isaías y después Jeremías. Les dije que íbamos a pasar varios versículos y capítulos. Así que vamos a Jeremías 23, exactamente. Jeremías 23, versículos 23 y 24. Dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El Señor nos da nos trata de abrir un poquito, ¿no?, la cabeza, el entendimiento, y de decir, como decía David recién, ¿a dónde voy a huir? ¿Qué le vamos a esconder? Si lo aceptamos para colmo como nuestro Padre, lo único que tenemos que hacer es desligarnos de todo peso
y contar con Él y confesarle a Él todo lo que tengamos que hacer. Pero huir de Él, de su presencia, ya no más. Y esta presencia de decir, bueno, Dios está siempre conmigo, me ve en todo, inclusive no solo mis acciones, sino mis pensamientos, mi corazón, escudriña exactamente todo. También lo vemos en Jesús, ¿no? Jesús, cuando lo ve a Natanael, hoy lo leía, y Natanael le pregunta como diciendo, ¿pero de dónde me conoces? Y Jesús le dice, cuando estabas abajo de la higuera yo ya te había visto. Y Natanael se maravilla porque él había estado en la higuera, pero hacía rato. E inclusive cuando Jesús habla con la mujer samaritana, que también lo conocerán, termina diciéndole la vida que había llevado esta mujer, y la mujer se maravilla, dice, ¿cómo este hombre conoce estas cosas? Dios y el Padre, uno son, ¿no? Vamos a leer en cuanto a la omnipotencia del Señor. Dice poder, algunas definiciones son poder que lo abarca todo, un poder inagotable, infinito, ilimitado. Y lo que más me gustó es que dice no necesitar de nada ni de nadie. Ese poder que tiene nuestro Dios. Vamos a leer Job, que está antes de Salmos otra vez. Job tiene muchos versículos realmente hermosos en cuanto a esta omnipotencia. Y Job dice en Job 40 exactamente, capítulo 40, versículos del 1 al 5, dice, pero lo hayan encontrado. Job venía disputando, ¿no? Con sus amigos y con algunas preguntas que se hacían en cuanto a Dios. Y comienza diciéndole, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? O sea, ¿es de sabio llevarte mal conmigo? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Porque Job se hacía preguntas, como nos hacemos muchas veces nosotros, desde una ignorancia total, o creyendo saber, pero cuando vamos a la Biblia y Dios nos hace esta pregunta, la misma que le hizo a Job, me la hace a mí, entonces hago lo mismo que Job, me tapo la boca, no hablo más, porque es una insensatez total lo que yo pensaba que estaba bien. Eso nos pasa a todos y por lo menos en mi caso es maravilloso darme cuenta de eso y hasta reírse de uno mismo, ¿no? De esas situaciones que uno cree que está en lo cierto. Ahí mismo en Job 26, un poquito para atrás, y acá les quiero comentar algo. Yo siempre me hice una pregunta que no me lo han sabido responder, ¿no? Que es con respecto a las nubes. Las nubes cuando viene una tormenta o las nubes que van a tirar agua, he notado, y bueno, me ha pasado porque he tenido la suerte de viajar en avión, los aviones en esas nubes que tiran agua, lluvia, los aviones pasan entre las nubes. Entonces yo siempre me pregunté, digo, ¿dónde están las toneladas de agua que después caen? Porque la nube la pasamos, pero está lloviendo. Digo, el avión no choca contra una piscina olímpica. Y nada, es una pregunta, les vuelvo a repetir, de ignorante, pero es una pregunta que siempre me hacía. Y acá en estos 2 versículos, en Job 26, versículos 7 y 8, sobre todo en el 8, me aclara a mí esa situación. Y lo vamos a leer primero el 8, así
cierro esta partecita en cuanto a mi duda. Entonces Dios me dice, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. El Señor las ata. Listo, no necesito más explicación. Ya lo entendí. Las ata y las deja caer cuando Él quiere. Y en el 7, y esto es un estudio que escuché la otra vez de el pastor Adrián Rogers, que quizás lo han escuchado. Él habla de las diferentes creencias en cuanto a lo que la gente creía en esos tiempos, en esos años remotos, ¿no? En cuanto a la Tierra. Unos decían que estaba sobre 4 elefantes, los otros sobre 3 columnas, otros que habrán visto la imagen de un hombre con un mundo acá arriba en el hombro, que bueno, eso lo denominaban Atlas. Diferentes creencias de cómo se sostenía la Tierra o cómo estaba la Tierra. Entonces termina diciendo, Roger dice, gracias a Dios que tenemos la Biblia, como me pasó a mí con esto del agua, que nos dice, como dice el 7, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Maravilloso. Hoy estuve viendo un poquito y resulta que dice que la Tierra aproximadamente, con mediciones poco creíbles, pero dice que pesa algo así como 7.000 trillones de kilos. O 7 trillones de kilos, mejor dicho. 7 trillones de kilos. Que les vuelvo a repetir, es un número que yo no lo puedo ni escribir. Pero es un peso increíble. El Señor no solamente la hace rotar en sí misma, la hace rotar alrededor del Sol, no se sale de su órbita, sino que la cuelga sobre nada. Gracias, Señor. Gracias. Salmo 91, un poquito más allá. Salmo 91, 2 es un salmo que ya conocen bastante, sobre todo en este tiempo de la pandemia se ha leído bastante. 91. Pero quiero leer solamente del Salmo 91 el 1 y el 2, el cual, teniendo en cuenta todo lo que hemos estado leyendo, va a tomar dimensión, ¿sí? Porque dice, Salmo 91, 1 y 2 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De este Dios que estamos hablando, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Por qué voy a confiar en Dios? Porque ahora Él me muestra un poco más. Lo empiezo a conocer en mi poco entendimiento, pero lo empiezo a conocer. Si lo conozco mucho o poco, si sé hablar de Él mucho o poco, no lo sé. Lo que sí sé es que me gusta estudiar de Él, me gusta saber de Él. Me gusta creer que es mi Padre y que tengo como hermano al Señor Jesucristo, que Él me va a salvar, que es el único que me puede llevar hasta este Dios. Así que con esa alegría de corazón estudio y leo, nada más. ¿Quién se va a atrever a tocarnos? Es la pregunta que me hago después de esto, ¿no? De confiar ciegamente en este Dios. Último atributo que puse es su soberanía. Soberanía es uno de los atributos únicos y exclusivos de Dios. Soberanía quiere decir que Él hace y deshace como quiere y nadie puede decirle nada. Que se gobierna a sí mismo, decía otra traducción, que no tiene nadie por encima, Él mismo, solo. No tiene otra autoridad encima de Él. Esa es la soberanía de nuestro Dios. Y dice, Salmo 135, y no más,
6. ¿Qué hora es? Ya vamos a ir terminando. Salmo 135, 6, muy cortito, dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Lo que quiere, Él lo hace. A este da, a este quita, ¿no? Ya conocemos muchas de las enseñanzas que nos deja el Señor Jesús también. Romanos 9. Romanos 9. Capítulo 9, versículos del 19 al 21. Y dice, sí, está bien. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Este es nuestro Dios, Él es soberano. Y soberano quiere decir eso, como leí recién, hace y deshace como quiere, forma y deforma como quiere. No hay nadie que lo gobierne. Este es nuestro Dios, maravilloso Dios. Así como es totalmente justo, totalmente amoroso, las dos cosas van de la mano. Es amoroso, pero es totalmente justo. Y a lo largo de todos los estudios de los hermanos, fíjense que siempre se ha estudiado toda la Biblia. Todo. Desde nuestra salvación hasta cómo podemos perderla. Desde nuestros frutos espirituales hasta nuestros frutos carnales. Esos que no queremos hablar. También. El otro día el hermano Lolo hizo un estudio hermoso sobre la ofrenda o la dádiva, que en las iglesias tampoco les gusta hablar mucho. O mejor dicho, no les gusta estudiarlos en profundidad para entender qué era y qué es eso. Entonces, el abarcar toda la Biblia nos lleva a esto también, ¿no? A conocer un poco más de este Dios creador. Vamos a terminar en 1 Corintios 1, ahí nomás cerquita. 1 Corintios 1, versículos 22 y 24. Dice así: mas para los llamados, así judíos como griegos, o sea, todos, el 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea, el mundo pide señales y buscan su propia sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. La locura de la predicación, ¿se acuerdan, no? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo se manifiesta con el poder de Dios. Estaba sentado con el Padre, creando todas estas cosas que vemos y contemplamos día a día. Él es poder de Dios. Él es nuestro camino, nuestra fortaleza, de la única manera que podemos acercarnos a este maravilloso Dios, con el cual lo único que nos toca hacer, sin excusas, como decía recién Pablo, es contemplarlo. Y nada más. Bueno, hermanos, quería compartirles esto porque me pareció bueno, lindo, me llamó la atención un montón de datos, de estudiar cosas que nunca había estudiado ni leído, así que espero que también les llame la atención y nos pongamos a estudiar un poquito más también, ¿no? Con respecto a todo eso, cómo funciona la Tierra, la atmósfera. Leía la atmósfera que
nos cubre no solamente del sol y de sus malos rayos en el día, sino que de noche no deja salir la temperatura que dejó el sol, porque si no nos congelaríamos. Bueno, todo eso es increíblemente perfecto. Así que espero que se haya entendido bien, que toda la gloria sea para nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, creadores de todo lo que hoy podemos contemplar. Se los extraña, nosotros, como decía, seguimos acá en cuarentena cada vez peor, pero con la esperanza de que vamos a poder compartir seguramente un poquito más adelante, ya con unas reuniones con los hermanos acá en Buenos Aires y poder visitarnos, aunque sea, y llevar la palabra. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Les dejo un saludo muy grande de toda la familia. Caro, bueno, muchas gracias, hermano. Yo muchas veces no leo los mensajitos porque me pierdo. Nelly, bueno, muchas gracias, gloria a Dios. Gracias, Caro. Cintia, también lo vemos, Cintia, bueno, sí, es un lindo programa. Hay muchos ahí realmente que son lindos para contemplar eso, ¿no? Las maravillas del Señor. Bueno, Dios lo bendiga, hermanos. Un beso grande.